Alfaguara nos acaba de regalar un texto de Antonio Skármeta, nuestro Premio Nacional de Literatura, Los nombres de las cosas que allí había. Es una selección de Juan Villoro, nada menos, con un prólogo extraordinario de Juan, que lo llama Un hombre de principios. Concretamente dice sobre Antonio Skármeta, dice, los cuentos de Antonio Skármeta abordan la misma iniciación literaria, de eso van estos cuentos, son de distintas épocas. Y cuando habla de esos primeros cuentos, él dice, cuando finalmente Skármeta tiene una idea, es porque ya la vivía. De manera impecable, a los 27 años, Skármeta revela la forma en que la experiencia se trasvasa en imaginación, la esquiva sustancia de la que proviene la literatura. Pero de eso nos viene a hablar Antonio Skármeta del fin del mundo, con Marco Antonio de la Parra. Aquí lo tenemos, esperen. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Jugueteé con el dólar de plata presionando el pulgar en el relieve. Por un momento tuve la idea de decirle al mexicano, trae mala suerte. La vieja en Biloxi dijo que traía mala suerte. Abrí la canilla y bebí agua de la llave chorreándome el cuello. Trae mala suerte, dije. El mexicano pateó el cajón. Detrás tenía un afiche de la Virgencita de Guadalupe desteñido por todas partes. Volví la vista a la mesa y quise releer el anuncio del periódico. El mexicano se despegó de la pared y pude verle la camisa roja mojada hasta la cintura. Cuando quise limpiarme el agua de la barbilla, ya estaba confundida con la humedad. Lo oí carraspear e instintivamente apreté el dólar hasta que me dolieron las uñas. Hermanito, me dijo el mexicano, seamos razonables, platiquémoslo suavemente. Qué gusto tenerte por aquí, Antonio. Gracias, Antonio. Además que estos cuentos para mi generación, lo dice Juan, ¿no? Fueron cuentos iniciáticos en más pleno sentido, o sea, cuentos que marcaron, Juan es un poco menor que yo, pero nos marcaron a todos, ¿no? Los cuentos, esta es una antología muy particular. Yo me permití traer primeras ediciones. Claro que bien. Entusiasmo, Tiro Libre. Desnudo en el Tejado la tengo en un estado tan lamentable que era como traer un cuaderno. Más lamentable está el autor de ese libro. Desnudo en el Tejado. Desnudo en el Tejado, no. Y este libro además tiene una historia bien particular, El entusiasmo. Tú hacías clases de filosofía. Sí. En lo que era el sexto, la gente uno dice que terrible eso, ¿no? Se cae el carné, el sexto de humanidades F. A lo que es cuarto medio ahora. Claro, que es cuarto medio ahora. Y yo estaba en el sexto biológico, pero egresaría del Instituto Nacional con las mejores notas humanistas. O sea, ya mi esquizofrenia era total. Pero la cosa es que yo admiraba a este señor que había publicado este libro muy comentado en los diarios, El entusiasmo de Antonio Skármeta. Tenías una bufanda gigantesca como el gato Cheshire, entre naranja y morada. Era una bufanda muy larga. Eras todo un personaje. Y yo, en un acto delictual, que el único que he cometido, digamos, de ese orden... ¿Me robaste la bufanda? No, robé un ejemplar del entusiasmo de la librería universitaria y me pillaron. ¿Qué te parece? Con lo cual, la única pena que me hicieron es que lo tenía que pagar. Y junté el dinero y compré este volumen que leí apasionadamente. Me acuerdo de La Cenicienta en San Francisco, un cuento precioso, que no está en la antología, porque todo el libro es precioso y tremendo, ¿no? Y después vino Desnudo en el Tejado, que fue una cosa, ahí donde está a las arenas, donde está Básquetbol, donde está Pajarraco, que es un cuento delirante de tu otra beta, la beta más loca tuya como escritor. Y después me acuerdo de haber comprado en el edificio de la UNCTAD, en una librería que había ahí, Tiro Libre.
este ejemplar, digamos. Untag Oigam. Untag Oigam, digamos, para que la gente se acuerde, ¿no? Y era signos de los tiempos, ¿no? El entusiasmo, que es muy curioso porque Pepe Donoso después escribiría La desesperanza, ¿no? Muchos años después, a fines de los 80. Y así nos vamos, digamos, el entusiasmo y la desesperanza. Así que, te digo, la emoción de tenerte acá es tremenda por un escritor que yo sé que he admirado por generaciones, por el impacto feroz que tuvieron tus cuentos, sobre todo, digamos, que variaron después con tus experiencias de vida, pero hay cosas que siguen siendo de una febril imaginación, como tú lo dices por ahí, como señala... Como dice Juan Villoro. Como Juan Villoro, digamos. Sí, y Juan Villoro en el prólogo es estupendo, en realidad, porque señala lo que dice Marco Antonio con todos sus datos. Influyó aquí y allá, y la persona... Eso es muy emocionante. Ahora, ¿cómo se formó esto, Antonio? Primero, la editorial, se contactó con Juan. ¿Cómo se armó este libro? Y la selección, además. ¿Te gusta la selección o no? A ver. No, la selección de Juan Villoro tiene mucho sentido, detecta muy bien cuáles son las distintas etapas. Entonces, hace una antología de mi obra que creo que es bastante representativa de un espacio bastante considerable de mi vida. Sí, claro, por bueno. favor, son muchos años escribiendo. Sí. Y escribiendo mucho. ¿Y esta fue una idea de la editorial o Juan se acerca? ¿Cómo es? No, esto es una idea de la editorial, hacer una antología de mis libros, sobre todo porque los libros de cuentos no han sido reeditados, algunos de ellos hace algún tiempo. Entonces, gente que quería leer mis cuentos no los tenía reunidos. Y ahora están prácticamente los más significativos de ellos reunidos ahí. Los nombres de las cosas que allí había. Entre los nombres de las cosas que allí había estaban mis cuentos. Por ejemplo. ¿Quién puso el título? Yo creo que lo puso Juan Villoro. Ya, porque es un título que es como de Patricio Prón. Bueno, le gusta ese título largo. Claro, qué bueno. Sí, pero yo dije, no, este título no es de Antonio. Dije, ¿te gustan mucho los títulos cortos? Así, Me gusta mucho, claro. Un golpe, sí, Pescado. Pescado, aquí lo veo. Los cuento Pescado. Borges. Borges, básquetbol, París. sí. París. 1-1. Un cuento que no está en la antología. Aquí no. Claro, que estaba convencido de que el cuento tenía que tener su eficacia muy rápidamente. Muy cortasiano eso, ¿no? La idea del exactamente, sí. Sí, bueno, aquí son la cantidad de nombres que mencionan en el prólogo es fascinante, Juan. Las relaciones que hace entre tus cuentos y los distintos... Y la música. La música aparece mucho en mi obra, Sí. ¿verdad? ¿Por qué la música? Porque yo creo que todos los cuentos tienen que tener una banda sonora. Muy ¿Eso bien. viene del cine o viene de una pasión por el jazz? Confesa. Bueno, ambas. Ya. Porque alguna vez tú tienes, una vez nos encontramos con una novela, Matchball, ¿no? Tienes razón, sí. Es una novela de tenis, que hay muy pocas novelas de tenis. Sí, no, yo incurrí en esa novela, sí. Sí, claro, hay una novela de Gombrowicz, está El jardín de los Finsicotini, que hay tenis, y no recuerdo qué otra novela de tenis hay, digamos, pero son escasas, digamos. Sí, Matchball es la novela de una tenista, que además es bastante coqueta y deseada. Sí, el tema erótico también está en tu texto. No cuente eso. Pero que vayan a ver. Bueno. Para mí, que era un muchacho de 16 años cuando tú publicas El entusiasmo, me daba mucha pica porque el personaje le pasaban cosas con las mujeres, mientras uno en ese momento todavía no sabía ni declararse. Ya tenía unas aventuras eróticas muy interesantes, digamos, y muy bien escritas por lo demás. Es que nosotros en nuestra generación todavía usábamos la palabra como un método de seducción. Bueno. Ustedes propusieron la popular mano. Tanto así. Claro, eso fue terrible. Terrible. Pero, y cuéntame una cosa, ¿algún cuento echaste de menos en esta antología? No he pensado en eso, porque me dediqué a leerla, a releerla, a ver recordar cuál soy el escritor que soy, y más bien empecé a fijarme de cuáles de estos cuentos es el que podría gustarme más a estas alturas. Sí, Ay, claro. eso me interesa mucho. A ver,
¿Y qué cuenta sacaste? Bueno, hay uno que me gusta bastante, que es el último que aparece acá, ¿Borges? que tiene un título intelectual, Borges. Borges, tremendo. Bueno, ya. Pero que es el cuento de un joven que viaja a París y en París se encuentra con la triste y ambigua situación de tener que vivir en un departamento donde no está el dueño de ese departamento, pero sí está la joven, que tiene que ver con el dueño de este departamento. Claro que sí. Y ahí se va enredando. Sí, claro. Como el musiquito en la hiedra. Sí. Este cuento empieza, me encanta, porque empieza como: hastiado de soledad, decidí viajar. No, es que tienes unos comienzos. Eso es así. Unos comienzos fenomenales. Y digamos, una in cita media de res. Borges. Sí, in media res, Es claro. lo que Juan Villoro llama un hombre de principios. Es lo que dice, un hombre de principio, como titula el prólogo, un hombre de principios. Claro, es un juego. Y hay, por supuesto, que una cita de Borges, Fervor de Buenos Aires. Hay en tus influencias, que me gustaría ver si las puedes desarrollar un poquito, uno detecta... ¿Uno detesta o detecta? Detecta. También, bueno. No detecta nada, todo lo contrario. Uno detecta dos grandes tradiciones de cuento, ¿no? Por ahí algún autor hablaba de que hay tres grandes tradiciones: la rusa, la norteamericana y la argentina, como grandes montones de nombres narradores. Mira. Yo siento las dos últimas, más que ruso, más cercano a la tradición norteamericana, digamos, donde tú de hecho tradujiste para Zigzag. Con Exactamente. Cecilia Boissier, digamos, a medias, digamos, tradujeron Norman Mailer, Un sueño americano. An American Dream. Que me Sí. dejó marcando ocupado, me acuerdo de él. De Truman Capote. Truman Capote, El árbol, ¿cómo se llama? Ese no me acuerdo. Jack Kerouac también. Kerouac también, Kerouac claro. también. Y con muy buenas traducciones que fueron también muy exitosas y muy apreciadas, devoradas, digamos, en ese momento. Y tiene este cuento feroz, que es El ciclista del San Cristóbal, digamos. Yo me acuerdo que en las noticias me enteré que ganaste un premio con este cuento. Salía en las noticias, salía en el noticiero de televisión. Eran tiempos así. Salían las noticias. Y con otra versión, sospecho, ganaste en un concurso en el colegio médico, creo, Sí. que se llamaba Bicicleta. Yo Sí. sospecho que eran dos versiones, que también lo hizo Sí. Alejandra Costamaña, con dos versiones de su novela premiada en el Ralde, ¿no? Y ahí tiene ese comienzo que todos los maestros de talleres literarios lo usamos, ¿no? Además, era el día de mi cumpleaños. Es que, claro, además era el día de mi cumpleaños. Además de qué, como dice Juan, Claro. además de qué, Además, la vida simplemente, además de la vida, Claro. era el día de mi o cumpleaños. todavía, Claro. y, o sea, todo eso es un comienzo que uno puede plantear dejando un corte atrás, ¿no? Claro. Y que entonces eso se construye después. Es un enganche más o menos ese. Sí. Además era el día de mi Tú cumpleaños. quieres saber, digamos, qué pasa después de eso. Si eso... Pero ¿qué autores están dando vuelta, daban vuelta en esa época y dan vuelta todavía en ti, digamos? Tu árbol genealógico literario, digamos. En esa época daba bastante vuelta Salinger, una novela que toda la generación leyó, era de Catcher in the Rye, que fue traducida en español como El cazador oculto. Sí. Sí. Y en otra versión fue traducida como El guardián del centeno. El guardián del que era centeno. muy rara No es esa. lo mismo. Yo te diría que las últimas que han leído más la gente es El guardián en el centeno. Claro, Es el es. que- Y los 9 cuentos de Salinger, que eran muy lindos también. También. Un día perfecto para el pez banana. Que comienza con mucho sol y termina con un suicidio. Claro, digamos, pero muy bien un construido. cuento muy trágico, muy ¿Y dramático. qué más? ¿Qué otras lecturas te dan vuelta ahí? Bueno, efectivamente, Saroyan, norteamericano de Sí. origen armenio, fue uno William de Saroyan, mis favoritos claro. durante mucho tiempo. Y en un momento me hice adicto también a Hemingway. Me gustaba la velocidad de sus diálogos y la sequedad de sus personajes, digamos. Eran tipos recios y a pesar de que eran gente que no tenían nada de intelectual, hablaban con una inteligencia ríspida que a mí me cautivaba. Claro, bueno, Los asesinos. Los Es asesinos, un por ejemplo. cuento básico, digamos, para poder
manejarse. Pero también Cortázar te saluda en algunas partes, no reconoce. Ya, Cortázar ya yo había crecido ya un poquito. Entonces, sí, claro, o sea, tú partiste más norteamericano, digamos, claro, de esas tradiciones, y luego viene el impacto Cortázar, que fue muy grande. Claro. Muchos escritores, digamos. Sí, muy fuerte. Bueno, ahí ya con Cortázar ya se complejiza el cuento, la anécdota del cuento ya se transforma, tiene un ritmo más novelesco también, sí, hay una expansión mayor. El cuento aspira a ser una señal de alguna otra cosa más. Cortázar se las trae en ese sentido, tiene una ambición muy grande. Bueno, la ambición de novelista que se reveló después, claro, en la espléndida Rayuela. Sí, claro. Aunque yo te digo, a mí me gustan más los cuentos de Cortázar. Yo soy un adicto a los cuentos de Cortázar. Los he leído varias veces y es algo que hay que dejar de hacerlo porque se pega. Es como contagioso, como Borges también, sí, que son autores contagiosos, o sea, sí, uno tiene que sacarse para poder soltar la pluma y encontrarse, es muy fuerte. Y después Juan Villoro cita un cambio que tiene que ver con el dolor, ¿no? Con el golpe militar, con el exilio. Tuviste prácticamente toda la dictadura fuera, ¿no? Sí. Sí, buena parte de ella. Sí, prácticamente. Muy buena parte de ella, digamos. Yo recuerdo, te entrevisté en un restaurante que ya no existe, l'Hermitage, para la revista Caras, cuando volviste a Chile. ¡Ah, qué bueno! Yo me acuerdo de esa entrevista, sí, digamos, que fue para mí era muy importante, digamos, tener la oportunidad de conversar contigo. Entonces, fue una entrevista muy particular y me contaste cómo habías llorado en una piscina. Uy, no nos pongamos patéticos, por favor. No es patético, era un momento de observación literaria que tienen los grandes escritores, digamos. Es verdad, es curioso que lo recuerdes porque si yo iba en tránsito, había abandonado mi país, estaba anímicamente destruido. Iba a reunirme con mi familia en Alemania y el avión paró en algún lugar, en algún país entre medio, y hubo que quedarse allí un día y me fui a la piscina del hotel. Y era un hotel de esos fascinantes que aparecen en las películas, donde estaba lleno de bellezas nórdicas que se bañaban con poco, bueno, decir con nada, para decir la verdad, y estaban en la piscina ya absolutamente doradas. Y yo me acuerdo que venía de esta experiencia fatal, terrible, destructiva que había sido el golpe, y me acuerdo que me meto en la piscina rodeado de un universo de belleza, esplendor, plenitud, piel, carne, deseo, y me acuerdo que ahí me puse a llorar en la piscina. Sí, agua con agua. Agua con agua. Agua con agua, sí. Mire, estamos en una pausa. ¿Ah, sí? ¿Ya? Sí, el tiempo corre, digamos. Ya, pero vamos a volver inmediatamente, Antonio, para seguir hablando de los nombres de las cosas que allí había. Sí, ahí salga para allá. Usted a todas le dirá lo mismo. Algo así. Volvemos. Volvemos en un ratito. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Largó la carrera y tuve apariciones. Vi los caballos desprendiéndose del suelo. Vi la luz del sol reflejada sobre sus pelajes caer hecha agua en la pista. Vi las fustas dirigiendo música de la que golpea el vientre. Vi a los jinetes mordiendo las orejas de sus cabalgaduras. Vi a Eliot a horcajada sobre un alazán recitando. Vi a Allen Ginsberg con el carbón de lota en las manos en actitud de querer preguntarle algo a alguien. Vi los muertos del 2 de abril limpiándose con arena la sangre que les manaba de las lenguas. Vi una lluvia de naranjas húmedas rebotar en la arena y devolverse al cielo. Vi a Herman y sus Hermits cantando "Oh, Mrs. Brown, you have such a lovely daughter". Este es un cuento que no está en la antología, el 1 a 1, que es un cuento totalmente delirante, apocalíptico, una especie como de San Juan que se hubiera
te hubiera poseído, ¿no? Y está este delirio de visiones que está en la carrera, que la hípica aparece en otros cuentos también, ¿no? Cierto. Otro de tus mundos, la hípica, el jazz. Aparece 2 veces, I Can Give You Anything But Love, Baby. Qué buena la versión de Lucho Aranguis y Sí. una versión después posterior, qué sé yo, el Blue Rondó a la Turk. Blue Rondó a la Tour de Dave Brubeck. Dave Brubeck, del álbum Take Five, que fue un álbum también que marcó generaciones, digamos. También. Eso uno, como tú dices, esto debería venderse con el vinilo correspondiente, digamos. Claro. Y vinilo, ¿ah? Sí, no cualquier cosa. No cualquier Pero también cosa. aparecen de repente canciones de Ramón Aguilera, boleros, por ejemplo. También. De repente aparece ahí Que me quemen tus ojos. Quemen tus ojos, Que me sí. quemen tus Y de ahí a Samuel Beckett, como que aparece Elliot en este fragmento. o Después los Ginsberg. 4 cuartetos, T.S. Eliot, claro, o Beckett, sí, un promiscuo el hombre. Sí. Y en esta promiscuidad, digamos, el cuento, a la hora porque has hecho teatro, has hecho libreto de ópera, con El cartero de Neruda y Verdad. Faustino, has estado en varios géneros. Si hubiera que elegir en las puertas del paraíso, tienes que dejar fuera muchas cosas, quédate con algo. El cuento, la novela, ¿dónde está más Antonio Skármeta? Qué difícil. Me puso entre la espada y la pared. La decisión de Sofía. Y eso que somos amigos de toda la vida, estudiamos juntos en el Instituto Nacional. Parece, Y pero- de esta manera alevosa me invita a un programa y me sale con esta pregunta, Dios mío. Y puedes dejar otra novela, o novelas de otro. O sea, tú dices, hay gente que diría, no, yo no llevo novelas mías. Me llevo los cuentos, la novela de Saroyan, por ejemplo, que la gente la ha leído poco a William Saroyan. No, pero ya que me tiran la pelota, ¿por qué no voy a cabecearla? Claro. Sí, claro. ¿No es cierto? A ver, yo me quedaría con El cartero de Neruda, El cartero Ardiente de- de paciencia. Sí, que- porque que- ahí yo creo que Hay muchas cosas. acerté juntando la historia de mi país, la tradición Sí. cultural de mi país, con una experiencia personal que yo tuve con el poeta Pablo Neruda, haberlo conocido personalmente, haberlo tratado, haberme sentido como un joven escritor frente a una gloria de las letras mundiales. Claro. Entonces esa relación que fue en algún sentido paternal y del punto de vista mío un poco imprudente, un poco inoportuno, fui con mis preguntas y mis asedios. ¿Qué edad tenías ahí tú en ese encuentro? Yo debo haber Neruda? tenido alrededor de 25 años, Sí, un poco mayor que el cartero, digamos. un poco mayor que el Un cartero. poquito sí. mayor que el cartero. Y todo lo que pasó además con el No, bueno, Ardiente Paciencia. ¿Primero fue el guión o fue la novela? Uy, ya no me acuerdo, fue todo tan simultáneo, porque Sí. se hizo una película, se hizo la obra de Claro. teatro, después vino la ópera y la novela que ya estaba circulando en tantos idiomas. Que tuviste que Ay, cambiar el título. de Ardiente Paciencia al cartero de Neruda. Sí, Al de cartero. Rambo, ahí bueno, ya empujado por los acontecimientos, digamos, y el postino. Que Ardiente Paciencia, no creo que a un editor le parecía un título, a pesar de lo concreto de la palabra ardiente, Ajá. le parecía Que no decía nada. claro, como muy, muy abstracto. Y dijo, Sí, "Mira, lo si aquí hay un cartero que trae las cartas a Neruda y que se hacen Y Neruda amigos, todos lo conocen. esto es el cartero y Pablo Neruda, el cartero de Neruda. ¿Para Ya qué está. anda con más cuestiones? me dijo. Tanta sí, vuelta, claro. Sí, y pasó mucho, como dices tú, una obra de teatro, Muchísimo. una muy buena obra. No sé cuántos eran montajes. No, hay, llegó a como una cantidad de traducciones increíbles. Bueno, mi obra más popular. Sí, de claro, esta manera. muy, Y luego lo que ocurre con el postino, es muy lindo. En eso, teatro, con en Mike cine, en Radford. ópera. Tú hiciste la película, la primera película la dirigiste tú. Sí, Claro, y eso la gente no lo ha visto. con digamos. Marcela Osorio. Con Marcelo Osorio. Un haciendo la sentido chica. homenaje. Un homenaje. Ah, claro. preciosa ¿Y Marcela. quién hacía el cartero ahí? Oscar Castro, Oscar, claro. que Oscar. fue El un Cuervo. actor chileno, claro, Sí, le sí. decían el Cuervo, El Cuervo, sí. Ex institutano. ex También, institutano ¿no? Se también, fue de vuelta. Institutano Nacional. que tenía un grupo de teatro que se llamaba el Aleph. El Aleph, exactamente, el que por famoso supuesto. Aleph. Y esta Aleph se caracterizó por desordenar mucho el lenguaje de la escena Sí, chilena así que era es. tan Claro. formal
cual Claro. comenzaron a hablar como los estudiantes hablan en un malón escolar, Exactamente. pero con harta poesía también. Y ahí en Las Tarrias tenían su salita, digamos. Correcto. Con sillas de mimbre. Correcta la respuesta del concurso. Y has hecho muchas cosas. Es lindo que esa relación con ese libro, porque fue maravilloso. Después tú tuviste premios Planeta, hiciste cosas importantes que has sido llevar al cine, todo. A mí tus cuentos me encantan. Yo dudaría entre Ardiente Paciencia y no sé, y si esto de antología viene a resolver la duda con qué libro de cuentos me quedo, digamos, porque de nuevo el Tejado yo no lo pude traer justamente porque lo destrocé, leyéndolo una y otra vez, digamos, ¿no? Muy joven, sirviéndome de referencia permanente, porque además, entre lo que tú aportabas, los artículos, La Quinta Rueda, que estuviste metido en ese proyecto también cultural de la Unidad Popular, la edición de Quimantú, el Ciclista San Cristóbal, que es su primera colección de cuentos que hubo, era muy fuerte porque abriste tu artículo, se enredaron con los artículos de Cortázar, el jazz empezó a entrar en mi generación muy fuerte, digamos, no solo el boom, no solo el rock inglés, que fue tan tremendamente importante en los 60, pero entonces venía el jazz y venía una forma de escribir distinta y que hizo que yo, por esa fecha, yo le pida de regalo de Navidad a mi madre el Ulises de Joyce. y me lo disfrute fantásticamente. Imagínate, o sea, bueno. Y que tenía que ver con el sabor del lenguaje. Y después descubrir las tradiciones de cuentos. Yo había leído mucho cuento ruso por mi timidez en Instituto Nacional, entonces me iba a la biblioteca y había leído la tradición rusa del cuento. Pero me faltaba descubrir la tradición argentina, con Cortázar, Borges arriba, y después Abelardo Castillo y muchos otros más, digamos. Pero y la tradición norteamericana, que me acuerdo que tú eras como una figura ahí que en estas traducciones planteaba y hacías que uno buscara más. Es una generación que buscaba más nombres, más referencias, digamos. Por favor, ¿dónde están estos textos, digamos? ¿Qué más de Mailer puedo conseguir, digamos? Kerouac, o sea... Kerouac, Herman Melville. Sí, bueno. Herman Melville, que ha sido tan... nosotros que hemos entrevistado aparece siempre Herman Melville. No solo Moby Dick, sino Bartleby, por ejemplo, preferiría no hacerlo. Ese personaje maravilloso, ¿no? Pero también hiciste televisión, es una pregunta... En eso fuiste un ícono. Y lo hiciste muy bien. Muy bien. Un ícono o un octógono. Ya estaba gordito, ¿no? No, por favor. Pero fíjate que yo el otro día... El show de los libros. El show de los libros. Yo el otro día vi así, mirando en Twitter, ¿qué programas se acuerdan? Y empecé a mirar el show de los libros. Inolvidable. Sí, fue sorprendente porque ese programa, que era un programa dedicado a libros y autores, fíjate que llegó a tener sus lugares en los rankings entre las más altas sintonías. Claro. Absolutamente. Y se produjo una cosa muy, muy curiosa. Eso es maravilloso lo que se produjo. No estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Porque era tele a color, como dicen ahora en la tele a color. Estamos hablando en televisión nacional, en un horario prime, no se daba a las 7 de la mañana del domingo, no, se daba en un horario prime. Bueno, hasta cierto punto, porque era a las 11 de la noche. En ese tiempo, 11 de la noche no era prime. No, todavía pero no era un late show. Era a las 11 de la noche que... Sí, en ese tiempo era late. Sí. Pero la gente lo veía. No me quites los laureles. Pero la gente lo veía y lo disfrutaba. Y sí, yo decía, estaba muy bien producido ese programa. Es decir, es que conté con la colaboración de tanta gente, porque ahí había muchas escenas que se dramatizaban, claro, algunos cuentos. Claro. Entonces, toda la gente colaboraba, los actores, actrices, músicos, venían just for the fun of it, querían estar ahí para divertirse. Sí. Entonces, fue muy bonito con los medios que teníamos no hubiéramos podido producir algo que tuviera ese espíritu si no hubiera contribuyó la gente, porque sentía que era algo diferente. Sí, pero tú supiste convocar a esa gente. Sí, eso es verdad. Tú hacías los guiones de eso. Cierto. Hacías guiones que eran llamativos, sorprendentes, juguetones. Tal vez el único sitio donde pasaba algo parecido era en el famoso Teleduc,
que iba los sábados en la mañana con función pues. didáctica, Ya. pero sin embargo había gente que lo veía porque los guiones, escribía Ramón Grifero, Mira. escribía muchos autores posteriores, escribían los guiones y hacían cosas fenomenales sobre las matemáticas. Me acuerdo unas cosas muy raras, una historia sobre los números primos, convertido en figura, en personajes, era muy raro. Y estaba el show de los libros que estuviste bastante tiempo en el aire tú. Uy, no sé cuántos años. Exacto, años. Incluso un tiempo estuve viviendo en Estados Unidos y recuerdo que cuando venía de vacaciones hacíamos Tenías una que temporada grabar. prácticamente en ¡Oh! 15 días. No, la gente quería verlo. Sí, lo quería. Y enseñaste en Estados Unidos también. Enseñé en Estados Unidos. ¿Tú viajabas a Estados Unidos a enseñar? ¿Dónde era que estabas instalado? Bueno, estuve en distintas universidades. Estuve en la Universidad de Nueva York, que Ya. después estuve en Colorado, Ajá. estuve en Colorado College, que tuvo una relación bastante larga, y luego estuve en Washington University, Ya. que quedaba en San Luis, Missouri. Claro. Me gustaba porque Missouri era una tierra de tantos escritores que, Sí. que a mí me gustaban esos lugares a lo largo del Mississippi, imagínate. Claro, No, por claro. favor. Con Faulkner aquí en la oreja, digamos. Entre otros. Entre muchos otros, digamos. ¿no? Y hoy día, ¿qué recomendarías tú a los jóvenes, digamos? Porque esto es muy interesante por la vitalidad para un escritor joven, pero ¿qué otras cosas recomendarías, digamos, de otras lecturas, digamos, en este maestro que tú también has sido, digamos? Sí. Bueno, el mismo prologuista y seleccionador Juan Villoro, Ajá. yo creo que es un notable Sí. cuentista y un notable Sí, Juan Villoro, sí. intelectual. Y Sí, eso. está muy Y otros actual. que te den vuelta, otros que estén leyendo, o clásicos que tú digas, no, esto no debe desaparecer, vuelvan a... No, yo estoy totalmente fascinado, dedicado, yo creo que un tercio, no, una cuarta parte de mi vida a Shakespeare. Sí, ese ha sido mi ya. libro de cabecera. Vuelvo una y otra vez a los personajes, vuelvo a ya desde las anécdotas que desarrolla hasta los tipos que ha creado, Sí. es decir, son conmovedores. Una y otra vez estoy con Hamlet o con Otelo. Ajá. Sí, pero además que Ricardo, tú lo sí, lees en imagínate. inglés. No, oscilo, digamos. De repente me fascino en una semana y voy al original inglés y lo Ya. releo. Es que eso es- Obsesiones de escritor. Y el escritor que tú tienes varios idiomas en el cuerpo, digamos. Bueno, el inglés es más fuerte que otros. Ya. Ya, viví mucho tiempo en Alemania, entonces ahí Ajá. aprendí el alemán. Sí, por eso, alemán, o sea, no es poco en realidad. Alemán, Y ahí inglés. en Alemania también ejerciste de guionista de radioteatro. Hice radioteatro, Sí, efectivamente. que es una cosa preciosa que acá no he encontrado nunca, una pena, digamos, ¿no? Claro, que ¿Cómo se llaman? el radioteatro es un género en Alemania que es un género literario de Sí. nivel. En cambio, el radioteatro en América Latina es más bien popular, digamos. Exactamente. No, claro, es el origen de la telenovela, de hecho, el Claro, la- melodramático, claro. Sí. con De hecho. tipos. En Europa el radioteatro tiene otro, son piezas literarias Sí. de más jerarquía. Bueno, Sí, Marco sí. Antonio hizo en Amsterdam, En Holanda, en digamos, Holanda tocó hacer un hizo. trabajo para Holanda que me encargaron, digamos, Sí. justo después del terremoto del 2010. Una cosa muy rara. Pero no era el tema el terremoto. No, tenía que ver con historias clínicas convertidas en capítulos, digamos, ¿no? Una historia de patologías que se llevaban al... Pero yo me acuerdo, también trabajaste con Carlos Cerda, digamos. Carlos Cerda, efectivamente, él estaba viviendo en Alemania, también hacía radioteatros, pero él estaba yo estaba viviendo en Berlín Occidental, Ya. y Carlos Cerda, que es muy buen escritor, Sí. estaba viviendo Extraordinario. en Berlín Oriental. Oriental, Sí. claro. Entonces a veces nos juntábamos a tomar un café o a almorzar. ¿Y dónde se juntaban? ¿Y dónde se juntaban? ¿Podía salir el horno? Sí. Él podía salir Sí. como extranjero del otro Berlín Claro. perfectamente. Para los otros era más complicado, tenían que pedir permiso especial, a veces hacer largos trámites para poder salir de Berlín Oriental cuando quería salir fuera. Claro, claro. Ya. Bueno, ahí está esa novela tan linda, Morir en Berlín, Cierto. que es preciosa, que no está, no la he encontrado en ningún lado. Es una novela bellísima. Y, De los autores ausentes que uno echa de menos. sí, digamos, Carlos. que amo. Bueno, tú hablabas de algo, bueno, hablabas de los radioteatros, pero el show de los libros, como tú lo mencionas, pareciera que uno recuerda, se hablaba de libros. No,
había un guión, lo escribías tú, participaban actores, como decías tú. Y ocasionalmente se hablaba de libros. Pero elegías algunos libros, elegías de ¿cómo te planteas? Porque además me cuentas ahora que de Estados Unidos de pronto tenías que venir a grabar no sé cuántos programas. Sí. Tú elegías esos libros. ¿Cómo, a partir de qué se armaba esa pauta? No era nada especialmente misterioso, eran las novedades literarias. Ajá. Y novedades, digamos, libros que a mí me parecieran especialmente Eso quiere decir, novedades, buenos. pero no Y cuando había un libro especialmente malo, lo dejábamos de lado, digamos. Bueno, claro. Piedad para el autor. Aunque de vez en cuando, en un programa, siempre conviene que pegarle a uno, porque si no van a decir que uno es como San Pedro, que deja entrar a todos al cielo. Bueno, no, pero si el programa, como dices tú, es como para hablar de los libros, está bien, es lo que creo que se hace, ¿no? Uno elige, nosotros hacemos lo mismo acá, Sí, nosotros claro. elegimos. Tratamos de elegir aquello que creemos que tiene interesante. Porque que al se final difunda. ¿Y por qué han elegido mi libro, ya que son tan bondadosos No, pero- los nombres, las cosas que allí había? A ver. Porque está lleno de fuerza este libro. Bueno, para mí, yo te conté ya, o sea, esto es parte de la vida, de la elección de escribir en tiempos que uno quería ser del boom o rockero. Ya, no fui del boom, tuve una banda rock, esternocleidomastoideo, music hall, de la Escuela de Medicina. Medicina. El jazz sigue siendo, por eso hay tantas cosas en común que me pasaban con estos textos. Y ahí yo creo que, no sé si cuando aquí tú nombras a Dave Brubeck, el Dave Brubeck Quartet con Paul Desmond, digamos, Claro, o sea, yo creo que ahí me consigo el disco. Rondó la túrrica. Y el famoso Take Five, ese que era una cosa fenomenal, digamos, para la época. Después uno va a descubrir jazz más hermético y más complejo, digamos, la entrada con Coltrane y el grupo de Miles Davis, que los dos se convierten en dos monstruos, digamos. Les cuento que recuerdo más de este libro, que estaba realmente viendo a ver cuáles eran los cuentos que lo respondía. Es uno que se llama Pescado. Sí. Pescado. Porque da vuelta a un motivo que es la fuga de los hijos de la casa. Y en exacto. este cuento los que se fugan de la casa son los abuelos. Sí. Entonces, esto que se arranquen los viejos de la casa y que haya Claro. que salir a buscarlos. Bueno, y además que tiene que ver con lo que tú dijiste al comienzo, si tú nos preguntas, la selección lo haga Juan Villoro, es un gran valor. El prólogo es extraordinario. Y lo que tú acabas de decir, aquí hay cuentos que ya no se encontraban. Entonces Sí. me parece importante este rescate. No, esto lo nombre las cosas que ya había. Si alguien me dice, bueno, ¿dónde están los cuentos suyos? Probablemente ya no encuentro los libros en ningún lado, pero les daría, ya este libro es el Aquí el está. que hay que leer. Aquí están los cuentos, sí. Aquí estoy, digamos. Aquí están los cuentos. O sea, Aquí está el que yo creo que soy, que es otra Claro, cosa que el pero, que soy. claro, eso. Bueno. el que inventa a cada escritor, digamos, en su mundo propio. Bueno, Juan digamos. Villoro también lo cree, porque hace de cada uno se detiene, no sé, mire, este va por aquí, por allá, de este cuento, y cruza también las experiencias de otros escritores en ese momento, a partir de este cuento, digamos. Ese es muy interesante. Lo que me llama la atención en la portada del libro, que aparece un hombre que va llevando a un niño Sí. en sus espaldas sobre parece Sí. una arena, un fondo de no sé, ¿qué motivará Yo a un pensé- editor a poner una foto como esa, donde hay una relación entre luz y sombra tan fuerte? Sí, yo pensé en relaciones públicas del cuento, pensé también en el joven con el cuento. No, y hay Estos sí. cuentos más de partida, ¿no? Porque este muchacho que está como, además, esta cosa eufórica, porque no está sufriendo este chico, está como riéndose. Claro, está ¿no? como riéndose. Y tiene que ver con el entusiasmo, que era un sentimiento de los 60, después vendría el guaracazo, digamos, pero los 60 eran de entusiasmo, ¿no? Y tu tiro libre, feroz, digamos. Después soñaste que la nieve ardía. Soñé que era un Ibardía, sí. Claro, y eso, me acuerdo de lo que me costó conseguir esa novela, y seguir leyendo Skármeta, que era lo que nuestra generación hacía. Bueno, lamentablemente el tiempo pasa. ¿Sacamos? Estamos llegando al final del programa. No sé si quiere, fuera de Shakespeare, recomendar algo o contar una curiosidad tuya. ¿Estás escribiendo qué en este momento? ¿Se puede contar? No, es que en este momento estoy otra vez
estoy obseso con cuentos, siempre. Muy bien. Siempre comienzo una novela, esa novela se extiende por unas 20 páginas y ya digo, no, pero es que esto es redondo un cuento. Ya está. Escribo 10 más y ya está. Entonces, así fue, siempre con la idea de escribir una novela, pero me atrae la composición del cuento. Visualizo muy rápidamente el final que va a tener y me da, ¿cómo se llama? No tengo la paciencia de dilatar algo innecesariamente que puede tener su conclusión ya a la vuelta de la esquina. Entonces creo que eso le da al cuento un género muy, muy dinámico y me va a seguir atrayendo. Además me hace sentir más joven. Muy bien, pues no, y de hecho nosotros hemos entrevistado acá, eligiendo libros, muchos cuentistas jóvenes. Sí, que están ahí. Mujeres, mucha gente muchas escribiendo en este momento. Cuentos. Sí, yo creo que me parece que siento que ha habido un resurgir esto del cuento. Y mientras uno tenga novelas, y son las novelas las que prefieren los editores, evidentemente. Sí, mientras haya novelas que se van publicando y traduciendo, puede estar tranquilo. Ahí está tú de repente colocas el libro de cuentos. Mire, aquí va mi libro de cuentos. O sea que lo próximo que tenemos que esperar es un libro de cuentos. Sí, probablemente. Qué estupendo. Bueno, nos llevamos entonces a Shakespeare, el cartero de Neruda, The Best Living Poet. Me acuerdo que le tituló el New York Times cuando visitó Estados Unidos, Neruda, digamos, el mejor poeta vivo. Sí, eso era Neruda en esos tiempos. Mon Dieu. Bueno, muchas gracias. Gracias, Antonio. ¿Y por qué fueron tan mezquinos con Neruda? ¿Solamente el mejor poeta vivo? Sí, así le pusieron. ¿Qué te parece? El mejor poeta de todos los tiempos. El que está Shakespeare. Sí, claro, por ejemplo. Ay, usted siempre poniendo en una situación incómoda. Así es, hombre. Bueno, y nosotros le vamos a recomendar, ya he escuchado por qué, los nombres de las cosas que allí había, Antonio Escármete, porque hay cuentos que ya no estaban. Así que, efectivamente, este es un volumen que vale la pena, absolutamente. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Y a ustedes nos vemos en un próximo Del Fin del Mundo. Gracias. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.